Empiezan las restricciones a los turistas por la cepa Delta, la interna de Juntos por el Cambio no afloja, el Parlasur aprobó el juicio político a Pepín, el Papa se metió con los evasores fiscales y en muchos puntos del país hoy fue el día más frío del año. Muy frío, que no habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío. Otro día más en este hermoso y congelado país. La interna de Juntos por el Cambio sigue dale que te dale. Macri, Vidal, Manes, Santilli, Pato Bullrich y... pone un plato más porque hoy Ricardo López Murphy confirmó que va a ser candidato a diputado en la ciudad para competir en las PASO contra... ¿Contra quién? Desmenuzamos toda la interna con Eduardo Amadeo, que, dicho sea de paso, también está metido. Hoy también el Parlasur aprobó el pedido de juicio político a Pepín Rodríguez Simón. Pepín, que estuvo presente durante la sesión, pidió rever la situación. ¿Y vuelve o no vuelve al país? Digo, porque quizá le hacen un lugar en la interna de Juntos por el Cambio. Chiste. ¡Qué pitufo este! Por otro lado, repasamos los dichos del Papa Francisco. Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. ¡Epa! ¿Un palito para los que quieren escapar del impuesto a las grandes fortunas? ¿Cómo era eso de que al que le quepa el saco que se lo ponga? Me sobra la guita. Además, a partir de esta noche a las 0 horas, todos los que lleguen desde el exterior y sean residentes en la provincia de Buenos Aires se van derechito a parar a un hotel durante 4 días. A ver si con esta zafamos de la cepa Delta. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Arranca Fuego Amigo, un programa que te recuerda que te abrigues. Buenas noches a todas, a todos, a todes, digo yo. ¿Cómo estás, Diego? Ojo con lo que vas a decir de mi vestuario, ¿eh? La Casa de Papel, ¿no? Me hizo acordar eso. Bueno, ¿cómo estás, Cata? ¿Todo bien? Qué chiste fácil, ¿eh? Fácil. Bueno, ayer tuvimos una linda discusión acá al aire respecto a las restricciones con posturas partidas dentro del equipo. Todavía me siguen respondiendo los trolls. Bueno, con Pablo, con él y bueno, vamos a ampliar un poquito ese tema de discusión que tiene que ver con las restricciones y con las nuevas cepas, las nuevas variantes que empiezan a preocupar sobre todo en Europa y que también es una alerta para la Argentina. Y para eso hemos convocado al infectólogo Hugo Pizzi, a quien saludamos, le decimos buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto de verlos y el placer de estar en el espacio. Bien. Vamos a presentar también, por supuesto, a quien fuera titular del área de salud en tiempos de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, que ya estuvo con nosotros en varias oportunidades y también se va a sumar un poquito esta charla, reportaje, como quieran llamarlo, a propósito de estas restricciones. Empiezo por Adolfo, ya que lo tengo tan a mano, lo tengo acá en el estudio. ¿Y a favor o en contra de este cupo de 600 personas que puedan ingresar diariamente a la Argentina cuando hasta hace algunos días atrás teníamos la posibilidad de que ingresen 2.000 personas y no 600? Mira, una cosa son las restricciones y los controles en los puntos fronterizos y en el aeropuerto de Ezeiza, y otra cosa son los cupos, no es lo mismo. Tampoco entiendo bien este número 600 de dónde sale. Digamos, cuál es la lógica que tiene. Usted dice que no tiene una lógica epidemiológica. Yo no la conozco. No sé si el 600 tiene una lógica respecto al 2000, porque entiendo que no veo que sea muy difícil manejar 2.000 viajeros por día. Sobre todo si vos tenés los controles en el aeropuerto, por supuesto las pruebas, los test tienen que ser test seguramente mucho más sensibles que lo que se estaban en este momento hasta ahora administrando, que eran test antigénicos, hay que hacer PCR y hay que tener, por supuesto, los aislamientos adecuados, sean en centros de aislamiento o en domicilios, con mucha inspección. Esos controles se pueden hacer perfectamente bien. Ahora, el número 600 no entiendo de dónde sale. Ahora, Adolfo, me voy un poquitito más atrás. Sí. ¿Está a favor o en contra de que se restringan las llegadas? Después discutimos el número. No, a ver, el tema de fondo, que es, digamos, cuál es la efectividad, cuál es la efectividad de las restricciones. Sí. La realidad es que la efectividad es, yo te diría, en el mejor de los casos, muy relativa. En cuanto a que la Argentina tiene, digamos, miles de kilómetros de fronteras, particularmente fronteras muy porosas en el norte. Total, son fronteras colador.
Exactamente, con lo cual el punto de Seiza, si bien uno presume que la gente que la sepa, digamos que esta variante Delta está más circulando en Europa, tanto en Europa Occidental como en Europa del Este, también está circulando en Estados Unidos, también se han detectado casos en algunos países latinoamericanos, en Brasil, con lo cual, digamos, la verdad es que cuál va a ser la efectividad de esas medidas, cuánto pueden ralentizar la circulación de esta variante en el país, es algo que en todo caso, las restricciones en los puntos de control son relativas. Lo que sí creo es que esto tiene que necesariamente acompañarse de dos cosas. Una aceleración de la campaña de vacunación y, sobre todo, frente a la variante Delta, completar, digamos, la vacunación con los esquemas de inmunización de 2 dosis en las vacunas que lo requieren. ¿Y qué pensás de esta medida de ir a un hotel, des positivo o negativo en la provincia de Buenos Aires? ¿Te da lo mismo o pensás que yendo a tu casa y cumpliendo tu deber de ciudadano de quedarte, haciendo una cuarentena cuando viajás, que es lo que corresponde, ya alcanza? Mira, si vos tenés las condiciones de aislamiento adecuadas en tu domicilio, me parece que lo más natural es que sea en tu domicilio. Tampoco comprendo cuál es la razón por la cual, entiendo que es así, estás 4 días en un hotel y después 3 días en tu domicilio. No entiendo cuál es la lógica, igual que lo de los 600. No tiene una lógica médica, decís vos. Yo no la conozco, tal vez alguien me la puede explicar, por ahí el doctor Pizzi, pero la verdad es que no sé por qué 4 días y 3 días, por qué 600, por qué no 200, Ahora, por qué no 2000. Adolfo, si efectivamente no conoces las razones, digamos, ¿no? Alguien con tu experiencia y tu responsabilidad, porque cuando vos hablás con la autoridad que tenés, evidentemente bajás una línea, marcás una pauta. Y sin conocer efectivamente los datos, lo que estás haciendo es, de alguna manera, deslegitimar las medidas de control que el gobierno está tomando. No conozco los datos, de control, de cuidado, porque son cosas muy sensibles. Vos el problema lo reconoces y yo sé que efectivamente lo reconoces. En otros países se toman decisiones iguales a esta o restricciones aún más bravas. No hay cupos, no, ese es el tema. No, en algunos lugares directamente ni se puede volver a ese país. No la gente del país, no los nacionales. En algunos lugares sí, hay 100 países que tienen fronteras totalmente cerradas. Pero no para 100 países que tienen restricciones, fronteras abiertas con restricciones. Argentina, una de ellas. ¿Puedo contestarte? Sí, claro, claro. No los ciudadanos de ese país. Entonces, en el caso de los ciudadanos que vienen de afuera, que salieron por las razones que fueren, inclusive para descansar, inclusive si es turista, o sea, si las razones son turistas y no, digamos, trabajo, vacunarse o lo que fuere, lo que vos tenés que tener son controles muy estrictos de entrada, por supuesto. Obviamente testearlos con PCR. Pero vos sabés de la posibilidad que te dé negativo y que pocos días después te dé positivo. Justamente lo que no me parece, ahora vamos a ver la opinión del doctor Pizzi, es que sean test antigénicos que sí tienen un 30% de falsos negativos. Aun cuando te hayas hecho 72 horas antes una PCR, hay que hacer una PCR que tiene un porcentaje de falsos negativos bajísimo y hay que hacer aislamiento estricto y secuenciación genómica en los positivos en todos y además tener controles y sanciones. Sabés que no se están cumpliendo los aislamientos individuales, ¿no? A ver, con controles con el celular vos podés tener, digamos, vos podés saber con GPS. No se cumplen. No se cumplen. Adolfo, es lo que se descubrió, 40% Escúchame, si no se cumplen tenés que sancionar. Vos tenés que también confiar. Pero el daño ya está hecho, porque empezó a contagiar. No, pero a ver, lo que te estoy diciendo es que son medidas de efectividad dudosa a esta altura, de efectividad dudosa y con enorme cantidad de complicaciones para ciudadanos argentinos que quieren volver. Hay 40.000 tipos parados. Un dato, Adolfo. Hay un ejemplo, por lo menos, que está poniendo el gobierno nacional. Había un tuit de Nicolás Kleplak, que es viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que daba el ejemplo de Australia como uno de los países que había cerrado frontera y había residentes varados en otros países precisamente por esta decisión, como un ejemplo, como diciendo que no es una excepción, que esto también pasa en otros lugares. No, no es una excepción. El tema son estos cupos que no veo el sentido que tienen. Claro, de por qué 600 y no 2000. Exacto, eso es lo que no termino de entender, y hay pero por ahí otra cosa más explicarlo. que también es contradictoria. Como no hablo de las restricciones. También lo brusco, quizás, de cómo se tomó y cómo se anunció, ver que quizás viene un funcionario del exterior, no hace cuarentena, pero eso una era persona... lo otro. Hay funcionarios políticos que están protegidos, que no tienen que hacer tomar los mismos recaudos que cualquier ciudadano común. A ver, para no abrir tantas ventanitas, vamos a hablar de ese tema también. No, pero es fuerte eso, ¿no? Claro. Porque los funcionarios que tienen coronita... Sí, pero no te puede invalidar una política general. A ver, chicos, yo no quiero abrir tantas ventanas porque si no nos vamos a enredar con todas las ventanas. Le quiero preguntar a Hugo Pizzi a propósito de esta decisión
su aporte, ¿no? Si está bien estas restricciones, si hay alguna razón por las cuales son 600 y no otra cifra el cupo de personas que pueden ingresar por Ezeiza, y si está bien que hagan de alguna manera esta suerte de confinamiento 4 días en un hotel y después en su domicilio. Bueno, estoy totalmente convencido de que de estas situaciones trágicas se sale con disciplina y con vacunación. Y fundamentalmente esta actitud estricta que está usando ahora Migraciones me hubiera gustado que se hubiera usado el año pasado, porque creo que el panorama hubiera sido disímil. En este momento se han cerrado todos los aeropuertos internacionales, el único que funciona es Ezeiza. Córdoba, Mendoza, que normalmente tienen también llegada, Rosario inclusive, no están funcionando. Por lo tanto es una forma de controlar, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos una frontera con una extensión territorial extraordinaria y que es muy porosa en algunos casos. Bien. De todos o sea, en modos, coincidencia yo con creo esto que dice Rubinstein de que es poco efectivo si solamente se cierran aeropuertos y no se controlan bien las fronteras. La frontera terrestre está cerrada, ¿eh? No, yo creo... Si no se controlan, Caruso, yo no. creo si que la cerrada. frontera creo que las fronteras en este momento dentro de todo se están controlando, pero siguen siendo porosas porque hay pasos que no se pueden controlar, es muy extenso el territorio. La conclusión es que los argentinos han demostrado no ser muy adictos a la disciplina. O sea, a mí se me plantea un problema gravísimo cuando de pronto todos los que han entrado, el 40% no cumplieron con lo que habían jurado y firmado. Entonces yo creo que hay que tener algún tipo de actitud, especialmente cuando son actitudes en tiempos cortos, para ver, por lo menos evaluar, hacer un diagnóstico de situación y ver si continúa o no continúa. A ver, bajemos a tierra, ¿cuál sería, Pizzi, ese tipo de actitud? Concretamente, ¿a qué se refiere? Yo me refiero, por ejemplo, a que esto podría ser en un espacio de tiempo, evaluar si dio resultado, o si no, abrir otro cupo, por ejemplo, en un aeropuerto internacional que está en el centro del país, como el aeropuerto de Córdoba. Y a lo mejor poder ampliar ese cupo. De todos modos, algo hay que hacer. Bien. Y la actitud que han tenido los viajeros nuestros en un 40% no ha sido una actitud solidaria, empática y que nos haya ayudado a poder frenar esta entrada de variantes que realmente nos están preocupando. Eso no está cada bueno, día la más. verdad que eso no está bueno porque además ya a esta altura de la pandemia todos sabemos cuáles son las medidas de cuidado que tenemos que tener, sobre todo además si firmaste y tomaste la decisión de viajar en el medio de una pandemia, Pero te tenés además... que quedar en tu casa haciendo una cuarentena. Ahora yo te quería preguntar, Hugo, ¿qué pensás de esto que cuestionaba Rubinstein, que es en la provincia de Buenos Aires, entiendo yo, de quedarte 4 días en un hotel y luego 3 días irte a tu casa? Tomo las palabras de Rubinstein preguntándose por el criterio médico de una medida así. Bueno, es que quieren ver la evolutividad de la enfermedad en caso de que exista o en caso de que la tengan y la estén incubando. Eso es lo que quieren ver, pero el mundo ha hecho cosas diferentes. El mundo ha sido mucho más concreto y de pronto cuando vos llegabas tenías que hacerte primero $150 o 150 euros y hacerte tu PCR, que es lo más sensible que hay. Y si PCR era positivo o había que hacer un periodo de aislamiento, te tenía que pagar el hotel y era más de 4 días, eso no hay ninguna duda. A ver. Porque siempre son más de 4 días. Pero son situaciones que evidentemente algo hay que hacer porque realmente lo que estamos viviendo, 90.000 el tema es si es eficiente lo que se... 90.000 muertos. El tema es si es eficiente, digamos, si esto tiene una eficacia... Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Yo creo que en este momento Ezeiza, controlado por Migraciones como está hoy, es absolutamente más certero que lo que fue el año pasado. El año pasado prácticamente era totalmente disímil, no se controlaba tanto, la gente pasaba de largo, si enganchaban a alguien era de casualidad. Creo que en este momento es como que de pronto Migraciones está cumpliendo su función. Yo estoy totalmente persuadido de eso. Quiero recuperar un poquito el debate que teníamos ayer acá en el grupo a propósito de esta medida. Yo ponía el acento también en responsabilidades individuales, ¿no? Gente que ha firmado un compromiso, una declaración jurada, donde se atenía a las consecuencias. Una es esta, por supuesto que no es nada agradable.
Ayer Rubinstein, o hoy, no recuerdo bien, escribió en un tuit: no culpemos a los chetos, y le quiero preguntar si podemos bajar un poquito a tierra ese concepto y a qué te referís concretamente sobre no culpen a los chetos de esta situación. Dos cosas. Uno, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el doctor. Esto es que el año pasado el problema no fue los cupos, el problema fue que no se hizo nada. O sea, se firmaban una declaración jurada que por supuesto no había absolutamente ningún control en el punto de entrada en Ezeiza, lo cual fue un error. Porque ahí se colaron miles probablemente de viajeros que venían de zonas de altísima circulación. No es lo que se está haciendo ahora. O sea, yo estoy de acuerdo con las restricciones. Y me parece que tienen que estar en aislamiento y lo tienen que pagar los viajeros y tiene que hacerse un testeo mucho más estricto que el que se está haciendo. No pruebas antigénicas, PCR, justamente para evitar los falsos negativos. Y aquellos incumplidores hay que sancionarlos severamente. O sea, en eso estoy de acuerdo. Que eso no ha pasado nunca. Que no ha pasado, Empezó por eso digo. los primeros 2 meses de la cuarentena. El tema es esto de los 600 y dejar a 45.000, no sé cuántos hay, varados, algunos de ellos que no van a poder volver en las próximas semanas. ¿Pero por qué el concepto no culpen a los chetos? El concepto de culpen a los chetos era porque a mí me parece que hay una suerte de sesgo ideológico contra los que vienen, que de alguna manera hubo algunas declaraciones de la directora de Migraciones, creo, hoy o ayer, cuando dijo, bueno, que se queden un poco más. Tenemos ese tape. Hagamos un punto acá, porque la tenemos a Florencia Cariñano, que estuvo hablando con María O'Donnell en la radio y dijo una frase que la oposición, sobre todo, salió a cuestionar como recién Rubinstein. Mirá, escuchá y ahora seguimos hablando con Adolfo. En este momento, María, estamos privilegiando la actividad económica interna, que los chicos vayan al colegio, que los bares abran y quizá aquellos que se fueron en pandemia de vacaciones tengan que esperar unos días más para regresar. No es tan grave. ¿No? Esa es la frase que te referías. Sí, hoy estaba corriendo y la escuché a María también. Espera, de Cheto no dijo nada, ¿eh? No hay un sesgo ideológico en la caracterización que... Yo lo estoy diciendo. No, está bien, lo que pasa es que después, yo insisto, Adolfo, tienen responsabilidad ustedes. Lo de los chetos, no digas ustedes, yo hablo por mí. Bueno, sos parte de un espacio político que sigue una línea muy concreta. No, yo hablo por mí, acá hablo por mí. Y te diría que hablo como, si querés, como político en unas cosas y como epidemiólogo en otras. Lo de los chetos fue por la famosa frase, no recuerdo de quién, creo que era el del ministro de Seguridad de Santa Fe, Saín. Una de las primeras frases cuando se dijo, cuando acusó directamente a los chetos que venían de viaje. Recordemos eso. Esa fue la analogía. Y me parece que hay un sesgo, decir, ojo que no sea que echen la culpa de la tercera ola o del próximo pico a la gente que viajó, que no es así. Lo que hay que hacer son controles estrictos. De nuevo, sí, pero estoy de acuerdo con las restricciones. Tampoco, Adolfo, se puede esperar todos los controles si no hay responsabilidad individual. Por supuesto. Porque si vos mentís en la declaración donde ponés la dirección y después van a chequear... No. Aislamiento en hoteles, no te estoy diciendo que no. Mi hermano se tuvo que ir Te cuento. Mi hermano tuvo que viajar por trabajo un año a Inglaterra. Y tuvo que bancarse 14 días en Londres. Tenía que ir a Liverpool. En Londres en un hotel y lo pagó él. No estoy diciendo que eso no sea así. Estoy diciendo que lo que no pueden, me parece, es, bloquear la entrada de ciudadanos argentinos. Lo que hay que hacer es controlar. Bueno, pero si los controles no alcanzan... Porque ¿cómo no van a alcanzar los controles? Evidentemente no alcanzan. Estamos hablando de millones. Evidentemente no alcanzan. Pero Adolfo, no están funcionando. Evidentemente no se está haciendo lo que hay que hacer. Pero Adolfo, 40% de gente que no cumplió. Está muy mal. Pero, a ver... Pero no importa que vos le cobres 10 millones de pesos. El tipo ya trajo la cepa. 2.000 personas. Puso en riesgo... Hay que testearlos, hay que aislarlos, si tienen que hacer el aislamiento obligatorio, lo tienen que hacer. Si tiene que ser en hoteles, será en hoteles. Y a cargo de las personas, lo que no puedes hacer es no permitirles el ingreso a su país. No es muy reduccionista esperar todo de los controles, porque si no, entonces hacemos cada uno lo que quiera, no usamos el barbijo, total, depende del control, de si alguien me controla. Que esa gente se quede un mes... No, la opción es que todos tengamos responsabilidad. Adolfo, una cosa me parece importante, puede ser antipático. El problema es la pandemia y no hay solución buena. Lo que se trata de hacer es una solución que tenga el menor costo posible. Entonces, la peor y yo esa no siento es que coincidimos. Pero pará, lo peor es que efectivamente se rompa todo el esquema de vacunación que tenemos, que se ha logrado y que es muy importante. Eso es lo que hay que evitar.
Después hay personas que lamentablemente nadie lo desea ni los responsabiliza por haberse ido, pero que lamentablemente tendrán que pasar una circunstancia no deseada en pos del bien colectivo. Que esa Adolfo. circunstancia no deseada sea en la Argentina con los controles que tienen que hacerse. Pero no tenés por qué dejarlos varados en Europa, en Estados Unidos o en donde fuere por un tiempo indeterminado, con lo que eso genera. Preguntar a Pisi, digamos, si hay opciones para estas personas que están en el exterior para que no tengan que quedarse varadas tanto tiempo, de que regresen de alguna manera controlada al país y, digamos, obviamente se cumplan las cuarentenas para evitar la propagación del virus. ¿Existen con distinto tipo de medidas que no tengan que ser que se queden varados afuera o esta es la mejor medida? Cata, yo estoy convencido de que esto va a ser temporario, va a ser corto, se va a hacer una evaluación, un diagnóstico de situación y se va a ver qué se hace. Repatriar, ya dijeron que no se van a mandar vuelos para repatriar. Quizás, a lo mejor se pueda abrir otro aeropuerto alternativo de los aeropuertos internacionales y que haya un control tan estricto con otro número de personas en otro lugar del país. Esa es buena idea, ¿por qué no lo que pasa es que Bueno, las cosas se dicen y después los políticos deciden, pero quiero comentarles esto. Yo sigo insistiendo de que el problema de Argentina, si bien es cierto de que la vacunación ahora funciona, el problema es la indisciplina. Absolutamente. O sea, todos los días nosotros estamos recopilando datos. Nosotros acabamos de publicar un trabajo que ya se ha mandado al resto del mundo sobre lo que ha significado la indisciplina en la Argentina. No puede ser que bajo, por ejemplo, el imperio de un DNU vos tengas que andar desactivando con la fuerza policial. ¿Y por qué crees que pasa eso, Hugo? Todo el territorio Vos que lo estás estudiando, porque realmente concientización nos faltó. O sea, todos sabemos cuáles son las medidas de cuidado que uno tiene que tener en la pandemia. Y es cierto que el Estado tampoco es papá o mamá que tiene que estar controlando absolutamente todo. A tanto tiempo de una pandemia están nuestras responsabilidades individuales. ¿Por qué hay un porcentaje de población que vos has estudiado que tiene tanto conflicto con tener medidas de cuidado que probablemente eso hubiera evitado restricciones más grandes ahora, por ejemplo? Bueno, en general, lo que creo que esta pandemia, a mí me tocó estar con la gente del Malbrán en Buenos Aires en el 2009, con el H1N1, y me parece que fue totalmente distinta. Y ahora, por ejemplo, esto desnudó 9 millones de personas que no trabajan ni estudian, desnudó un índice de educación que no es la Argentina, que era el faro en Latinoamérica siempre, todos querían parecerse a Argentina. Culturalmente estamos mal, nosotros inclusive imprimíamos algunos folletos para que la gente entendiera, hay gente que lo leía, eran 4 renglones y no interpretaba el texto. Perdóneme, Hugo, o sea, que hay muchas cosas que realmente... Perdóneme que lo interrumpa, pero si vamos a omitir que hay un espacio político, varios espacios políticos que se dedicaron a atacar las restricciones, diciendo que se ofendían nuestras libertades, me parece que es un elemento, yo entiendo lo cultural, pero eso ha sido bravo. No, pero yo no estoy en eso. No, pero yo, miren chicos, yo de la parte política, toda mi vida he sido un catedrático, siempre he estado en la universidad. Le trasladamos, Hugo, le trasladamos esa inquietud. Sí, no lo metamos en la política. Sí le quiero trasladar la inquietud Todo es político, quiero trasladar la inquietud a Adolfo Rubinstein, porque efectivamente hay muchos colegas del espacio, de Juntos por el Cambio, que han puesto esto en el plano de la libertad. Sí, libertad o comunismo han llegado a decir. Cuando alguien firma... No me enteré otra vez a hacer cargo. Cuando alguien firma una declaración jurada, se tienen las consecuencias. Si dentro de esas posibilidades está que se cierren las fronteras, está esa posibilidad. Es como que alguien se queje porque tiene que pasar un semáforo rojo y apela a la libertad. Yo quiero transitar por donde quiero. Dos cosas. No me cuarten la libertad. Suena un poquito a eso. Déjame 2 cosas decir. Una, digamos en lo que decía el doctor y recién vos preguntabas. Yo creo que la indisciplina, que no es un asunto que tenga que ver solo con la pandemia. No, absolutamente. Es con un problema argentino que tenemos con el cumplimiento de las normas. Totalmente. También. Anomia boba. Pero, exactamente, anomia boba. Muy buena definición. Pero también depende de la ejemplaridad. Cuando vos ves actitudes de nuestras máximas autoridades
comprometidas, digamos, con la gestión de la pandemia, que de golpe no respetan los cuidados básicos, lo hemos visto infinidad de veces, o, no sé, creo que fue Massa quien vino, digamos... Y no hizo la cuarentena, o Macri que viajó con un contacto estrecho también. Quien fuere. No hay grieta ahí. Ok, quien fuere. Si uno no ve ejemplaridad... En ese caso, digamos, el cumplimiento de la norma por parte de la sociedad se hace cada vez más difícil. Ahora, yo te sumo esto. Está mirá, bien lo que dice, es un mensaje desde arriba feo. Infectadura. Claro. Es veneno la vacuna. Bueno, es apenas una gripecita. Dijo Macri esto, no cualquiera. Sí, tuvo que salir a pedir perdón. Tuvo que salir a pedir perdón porque lo dijo hace poquito tiempo atrás. Sí. Digo, te estoy mencionando los de tu espacio, seguramente hay de otro espacio también que han cuestionado esto, pero quiero decir, porque te pones en un lugar como si fueran los otros, y lo cierto es que dentro de tu espacio político hubo este tipo de declaraciones. A ver. Lo del veneno, que el presidente lo machacó hasta el hartazgo el otro día, inclusive en sus declaraciones, en realidad fue la declaración de Lilita, me parece que... Bueno, pero es un personaje fuerte. Una causa judicial. Déjame terminar. Sí. Creo que lo dijo, no era el contexto, no era lo que quería decir, creo que Massa se refirió, a los envenenamientos que han ocurrido con la oposición. No, sí dijo que iba a ir a la justicia. Pero, escúchame, pero fue una declaración desafortunada. Pero no fue, la oposición no es que declaró ni se pronunció en contra ni de la vacunación, ni de la vacuna Generó miedo, había gente que no se quería vacunar con la Sputnik. Documentos orgánicos, los documentos orgánicos, creo que acá lo dije la última vez, jamás se opusieron a las restricciones, lo que sí se habló es de calibrar esas restricciones. Se habló de restricciones a las libertades, Adolfo. Bueno, por supuesto, por estas medidas uno resigna libertades públicas. Uno no puede soslayar el hecho de que esto genera una restricción de las libertades públicas. Bueno, pero se tiene que obviamente en pandemia. En pos de la defensa de la salud pública. Pero tiene que haber equilibrio. Y para que haya equilibrio tiene que haber calibración de las medidas. Justamente lo que se hizo el año pasado con la cuarentena de 8 meses plana, irrestricta, generó los enormes problemas que hoy estamos padeciendo. Y por lo cual, con esto termino, el margen social para poder sostener esas medidas ha sido mucho más pequeño. Claro, lo que pasa es que... yo te pregunto, si están sugiriendo a la gente que no viaje, te lo dicen todos los días, y la gente va a viajar, de vacaciones. Bueno. Y después pasa lo que pasa, digamos, ¿no? Hay un peligro de una cepa, se cierran las fronteras. Igual, Diego, ¿Esa gente tiene alguna responsabilidad? No es la responsabilidad. El gobierno sugirió, si el gobierno... Aerolíneas hacía campañas con promociones para viajes. Hablemos de la contradicción del Estado también. Perdón. No es un mensaje uniforme desde el Estado de no viajes. Había promos hasta hace 2 semanas de aerolíneas. ¿Cuándo hizo la promoción? ¿Antes de cerrarse la frontera o después? Diego, antes, pero hasta hace muy poquito, Diego. Bueno, pero ¿sabía? Ahí vamos con la improvisación. ¿Cuándo empezó la segunda ola? ¿Cuándo empezó? Empezó, digamos, inmediatamente después de Semana Santa. Ahí empezó. Digamos, de manera sostenida, y hubo 2 semanas de crecimiento. Estuvo todo abierto y fue la explosión de contagios que llegaron a 40.000 contagios. Y estamos todos de acuerdo, exactamente, estamos de acuerdo en que hubo una promoción enorme de muévanse, circulen, vacacionen. Por eso te digo, hay mucho mensaje confuso. Yo no niego la responsabilidad individual de la gente, ojo. El que se fue sabía que la situación era complicada. Y que firmaba que podía cambiar el panorama. Pero primero que había muchos que se fueron por otras razones, no por turismo. Pero aún aquellos que se fueron porque estaban desgastados, con la cabeza quemada, querían irse a una playa, después de una pandemia. Y además estaba promocionado en aerolíneas. No hay por qué culpabilizarlos, eso es lo que digo. En todo caso, cuando vuelvan, por supuesto que hay que poner las medidas de control que tienen que estar, punto. Parece que las avenidas te ponían un revólver en la cabeza y te obligaban a comprar el ticket. Son mensajes contradictorios. No los dejes, vas a dejar 3 semanas afuera, 4 semanas, empiezan a buscar hotel, no saben qué hacer. Pasó el año pasado. Son mensajes contradictorios. ¿Saben lo que hay una responsabilidad individual ahí. Por supuesto. Que yo escuché a varias de las personas que están varadas y que nadie quiere que estén varadas, y ojalá que se encuentre alguna solución a este tema, porque estamos deseando que vuelvan. No pasa por ahí el tema. Sí los escucho decir, trasladando toda la responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene déficit en la política sanitaria, no lo dudamos, ha metido la pata hasta el caracú en muchas situaciones, vacunatorio VIP incluido, que es amoral. Dicho esto, aquellas personas que están varadas
tienen responsabilidad y no los han querido asumir. Uno los escucha decir, como no, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro. Y la verdad que tienen responsabilidad por haber viajado cuando se sugería que no se viaje. Y no eran viajes laborales, son viajes, la gran mayoría de ellos, según las estadísticas que se dieron a conocer, viajes de placer. No, Diego, mucha gente también se fue a vacunar afuera porque no le llegaba la vacuna. Vos no podés culpar a la gente que viajó cuando no estaba vacunada. Nadie le está culpando. Nadie está culpando. Bueno, pero les estás haciendo pagar un precio altísimo. No les estás haciendo pagar. Es una pandemia y la pandemia nos hace pagar costos a todos y a todas, Adolfo. ¿Los dejás varados en dónde? No, ¿sabés qué pasa? Que toman... Yo entiendo lo que dice Diego. No es jodete. El mensaje no es jodete, el mensaje es... La declaración de Cariñano, perdón, déjeme terminar. No, de ninguna manera yo leo eso. No lo digo yo. Lo que está diciendo es, vos tomaste una decisión a sabiendas de la situación y en función de eso, bueno, pero puede ser que pasan cosas, dijo alguien, ¿no? La decisión pueden pasar cosas. Señora, va a tener que bancarse, digamos, un aislamiento de 10 días, 14 días en un hotel, lo tiene que pagar usted, va a tener que pagarse los testeos. Está bien, no va a poder hacer tal y cual cosa, está bien. Ahora, estaban entrando 2.000 personas, ¿vos me decís que no se pueden manejar 2.000 personas? ¿Y vos me decís que sí? Pero obvio que sí. Bueno, ¿Cómo alguna razón no se van a poder manejar 2.000 personas? ¿Sabés cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Uno puede tener una crítica respecto de cómo el gobierno maneja una pandemia inédita. Con los recursos que tiene, si querés hablamos de... Disculpame, déjame cerrar la idea. Déjame cerrar la idea. No es cierto eso. Es un año... No, porque en cada instancia es distinto. Tenés nuevas variantes, tenés la dinámica de las vacunas, tenés cómo se comporta la gente, la idiosincrasia de tu país, los recursos del Estado. Todas, en cada etapa... Déjame cerrar esta idea. Vale. En cada etapa son situaciones nuevas. No son las mismas situaciones de siempre. El propio desgaste de la gente. Entonces, una cosa es que vos tengas una oposición que te diga, mirá, me parece que esto se podría haber manejado mejor. Por supuesto que sí. Seguro que el gobierno no hizo todo bien. Otra cosa distinta es que te patee en contra. Y me parece que ese es el punto. Las personas que efectivamente tendrán... vos y yo, desde acá, muy cómodos en un estudio de televisión, tenemos que tener un poquito más de herramientas para decir al gobierno que está manejando la escena. Pero vos pensás, por ejemplo, que Larreta y Quirós lo están manejando mal, que están pateando en contra, porque... Yo te la pregunto al revés. ¿Vos me decís que no? Para mí no lo están manejando mal, bueno, Quirós. Está bien. Bueno, ¿qué sé yo? Tiene, como el gobierno nacional, al igual que el gobierno nacional y que las provincias tienen muchas cosas que mejorar. Desconocer una decisión avalada por el gobierno nacional respecto de qué es lo que se debería hacer y no, en términos de la presencialidad, por ejemplo, con el mensaje que eso da... No, espera, no mezclemos todo. Lo de la justicia ya lo hablamos y yo fui crítica con ir a la justicia y no dialogar. Son mensajes. Adolfo, quiero poner el punto un poquito en lo que decía. Yo quería poner acento en la responsabilidad individual. Insisto, yo espero que se encuentre alguna solución para las personas varadas. Nadie quiere que esté varado. Ojalá que regresen por ahí. La alternativa planteaba Pizzi de abrir otro aeropuerto y poner el foco también en ese aeropuerto para hacer más controles y eso que permita que venga más gente. Por ahí es la solución. No lo sé. Yo quiero que esa gente vuelva. Yo no estoy poniendo el punto ahí. Estoy poniendo el punto en la disconformidad de la gente y en el señalamiento de la gente que, habiendo firmado una declaración jurada y sabiendo que algo podía pasar, después se queja porque pasó eso. Y ellos sabían que algo podía pasar. No es la primera vez. Y una cosita más y cierro con esto. Tanto funcionarios del gobierno como de la oposición a lo largo del año pasado pusieron el eje en lo siguiente. Dijeron que el gran error de la Argentina fue no haber cerrado Ezeiza al principio de la pandemia. Ahí estaban todos de acuerdo. Y ahora resulta que no están todos de acuerdo. No, digo, es no haber controlado en Ezeiza. Es lo que decía recién el doctor. No haber cerrado Ezeiza. No haber controlado. Ezeiza. No se hizo nada. Ese fue el problema. Se les hacía firmar una declaración jurada y se iban campantes. Y está muy mal sin hacer eso. La cuarentena, claro. Sin hacer nada. Pero suponete que además de que fue una medida equivocada, porque ya había conocimiento, todavía tenía, digamos, no se conocía todavía a ciencia cierta ni la biología del virus, ni la epidemiología de la enfermedad, con lo cual uno puede tener más espacio para equivocarse. Ahora, si vos seguís haciendo siempre lo mismo, y esto se está haciendo lo mismo que, digamos, que ya se conoce, ¿por qué te va a ir bien? Ese es el punto. Si vos, mejorás los controles y del otro lado te lo boicotean, es difícil. No, déjame... Pero decís que Larreta y Quirós están boicoteando ahora que entre la cepa Delta, Caruso. No seamos mal. Quirós hablaba de una meseta y los casos estaban picando en el Déjame que te diga algo.
Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, hace más de un año. Inclusive mi partido, a través de su fundación, la Fundación ALEM, que es la fundación técnica, en documentos varios sobre la necesidad imperiosa de ampliar el Consejo Asesor, de dar una gestión integral de la pandemia, de tener un grupo interdisciplinario, independiente, menos limitado, con perspectivas y miradas más amplias. No podemos seguir recurriendo al mismo grupo de infectólogos y sanitarios. Si te vienen a sumar, sí. Si te van a patear en contra, no hay posibilidad de una mesa. Quiero escuchar, tenemos un experto, hagamos un punto acá, porque queremos respetar también que está el doctor Pizzi, que habla simplemente, pero con muchísima autoridad, desde lo médico. Para preguntarte, Hugo, de nuevo, ¿dónde estamos parados? ¿Cuán peligrosa es la cepa Delta? ¿Qué pensás con respecto a lo que está pasando hoy con el ritmo de vacunación, las vacunas que hay hoy y la cepa? ¿Tenemos chances de que no se propague en la Argentina? Y déjame más complementar. allá, digamos, de las discusiones políticas que a veces embarran todo y en el fondo estamos en el medio de una pandemia y tenemos que estar todos unidos. Y quiero complementar con algo más a la pregunta de Cata, que es Luis Cámara, que es uno de los asesores del gobierno, dijo que no hay que preocuparse, que va a llegar en 2 meses, recién no ahora. Quiero ver si esto es así. No, mira, yo lo que creo que todas las conductas sociales inapropiadas nos han tenido hasta ahora en confinamiento y nos van a seguir teniendo en confinamiento si no cambiamos de actitud, si no somos solidarios, si no trabajamos codo a codo, si no somos más empáticos, porque realmente esto es una situación muy delicada. O sea, acá con la vacunación estamos avanzando, de eso no hay ninguna duda, pero hay una lucha con un grupo de gente que yo no sé dónde consiguió tantas habilidades para hacer trampa, para no cumplir, para siempre tratar de saltar esa vereda que es la vereda del sentido común, del criterio, de la solidaridad. Entonces es muy difícil porque nosotros estamos quebrados, y hablo por los hospitales universitarios, o sea, nosotros estamos trabajando desde la primera hora con un desgaste espantoso, y yo creo que si la conducta social hubiese sido diferente, todo esto hubiese sido diferente. Ahora, qué terrible, ¿no? A tal punto de que se nota cuando se controla una cosa y antes no se controló. Esas cosas se notan, se perciben. Inclusive se perciben en el resultado, el diagnóstico de la situación. No te voy a meter en política, pero la verdad es que la pelea de un lado y del otro y las elecciones empezaron a embarrar todavía mucho más. Pero también está eso que vos decís, que me parece que es una palabra clave, que es la solidaridad y la empatía, de ponerte en el lugar del otro. Podemos discutir un montón de cosas, yo la verdad no soy infectóloga, puedo dar mi mirada acá en este programa sobre determinadas medidas, si pienso que funcionan o no, pero todos sabemos las medidas de cuidado desde el día 1. Y también sabemos que no dan más los médicos, y está acá Hugo Pizzi a las 11:30 de la noche diciéndonos cuídense, no damos más, estamos devastados. La verdad es que es ponerte en el lugar del otro, es muy simple eso, y qué pena los políticos, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando salimos, hay veces que salimos a recorrer la calle para hacer una evaluación con los voluntarios y vemos mucha gente sin barbijo. Entonces yo ahí pienso que esa gente es la que me va a tener más tiempo todavía preocupado y ocupado en el problema que tenemos. Y cuando yo veo que hay gente que de pronto vuelve de su viaje y firma una declaración jurada que se va a cuidar y el 40% nos hace trampa de nuevo, como nos hizo ese que contaminó el avión y que le pusieron 3 millones de pesos de multa, entonces es muy difícil ir en contra de esa corriente porque ellos son más y evidentemente tienen mucha fuerza. Por suerte hay un porcentaje enorme de la población que se cuidó el primer día y se va a seguir cuidando. Que es la mayoría también, hay que decirlo. Mientras tanto, claro, el 65%. Y mientras tanto nosotros tenemos todos los días desafíos. Ahora va a venir la Delta. La Delta no hay ninguna duda de que tiene un rango de un 40 a un 60% más de infectividad. O sea que va a ser otro problema. ¿Y es más peligrosa? Eso le quería preguntar porque había quedado pendiente. La parte de la argumentación clínica, la argumentación clínica del daño que puede hacer, todavía no lo tenemos claro. Pero en cuanto a la contagiosidad y a que en las espículas de proteína S tiene 2 llaves en vez de una, eso ya lo sabemos. Bueno, pero el asunto es frenar. Doctor, el asunto es que no entre. Eso le quiero preguntar. Por un lado, ¿cuándo va a llegar? Repito lo que dijo Luis Cámara, asesor del gobierno, que dijo que faltan 2 meses para que llegue.
Y por otro lado, con un discurso distinto, un colega suyo que escuché, un colega cordobés que escuché por estas horas, diciendo que por ahí para septiembre va a haber inmunidad de rebaño. Le dejo estas dos preguntas para que me conteste. Bueno, en primer lugar, yo creo que al ritmo que vamos, con las vacunas que tenemos, con las vacunas que compramos aparte, con Sinopharm, con CanSino, 3 o 4 provincias, y las 2 fábricas que tenemos acá, yo estoy persuadido de que a fines de julio, principios de agosto, va a cambiar el panorama. Porque son pequeños, pero son a su vez escalones que vamos subiendo. Hoy, por ejemplo, esta mañana yo llamé a exalumnos míos que están en distintos distritos del país, que unos manejan terapias intensivas y otros trabajan en terapia intensiva, y la pregunta que les hice, ¿qué es lo que hay hoy dentro de una terapia intensiva? Y me dijeron, profesor, jóvenes y embarazadas. Quiere decir de que hay un rango de los que están vacunados que prácticamente ya no están en la terapia intensiva, por suerte. Si yo voy subiendo el índice de vacunación, voy protegiendo a la población. Y es muy difícil que una persona que tiene las 2 dosis puestas y que fundamentalmente arriba se cuide, sea, por ejemplo, diríamos, un terreno fértil para las cepas que puedan venir. Pero podemos hablar de este concepto de inmunidad de rebaño, creo que puede doctor. ser que en septiembre u octubre tengamos más tranquilidad, pero creo que se va a notar a fines de julio, principios de agosto. Pero ¿qué sería más tranquilidad? Bajémoslo a tierra con 2 o 3 palabritas. Vamos a estar llegando al efecto rebaño o al efecto manada, pero siempre con escalones como vamos haciendo ahora. Miren, saquen cuenta, 2 fábricas que en este momento están haciendo las vacunas. Se compraron más de 10 millones, 16 millones creo de Sinopharm, la vacuna china. Hay 3 provincias argentinas que compraron CanSino. Y hay algunas que me estoy olvidando, pero que ya están entrando. Y en este momento hay para distribuir todavía casi 4.600.000. O sea que si ya lo notamos con la franja etaria esa de los adultos mayores con comorbilidad, evidentemente ya no están ellos con riesgo, o por lo menos los que se cuidan no tienen riesgo. Entonces eso es una ilusión, por lo menos para poder seguir adelante y poder salir de esto, porque para nosotros es muy pesado, esto es una carga muy pesada que realmente nos indigna y nos enerva cuando vemos esas actitudes tramposas de mucha gente que evidentemente lo único que hacen es atrasarnos, ¿no? Hugo, muchísimas gracias por estar en Fuego Amigo, trayendo siempre información, que es lo más importante. Gracias porque además estás cansado, trabajas muchísimo, los tenemos que seguir aplaudiendo porque son los grandes héroes y heroínas en esta historia. Así que buenas noches y muchas gracias. Chao, querida. Bien. Chao, Cata. Gracias, Hugo. Vamos a redondear con Rubinstein, que pedía la palabra. Sí, levantaba la mano. Un minuto real. No, digo, para responder como epidemiólogo, no como político. Falta para la inmunidad de rebaño. Una cosa es lo que dijo el doctor, de que probablemente, y ojalá estemos en eso, de acá a un mes la cosa empiece a cambiar el escenario epidemiológico, la ocupación de camas de terapia intensiva baje de manera muy importante. Llegar a la inmunidad de rebaño va a tomar mucho más, porque además la variante Delta va a llegar a la Argentina, no hay ninguna duda, y va a llegar, la verdad que no sé de dónde saca el doctor Luis Cámara que va a ser en 2 meses. Pero, no sé, ojalá sea en 2 meses, porque sería fantástico, porque estaríamos avanzando mucho con la vacunación. Lamentablemente yo creo que va a ser menos, pero bueno, la verdad que no lo sé. Pero acá es una carrera entre el virus y sobre todo las nuevas variantes mucho más transmisibles y la vacunación. Como son variantes mucho más contagiosas, la inmunidad de rebaño ya no es como se pensaba antes, el 60 o el 70% de la población inmunizada, sea por la infección o por la vacuna. Es mucho más. De hecho, por ejemplo, en el caso del sarampión, y eso depende, ¿se acuerdan del número R, el número de reproducción básica? Antes era 2.5 en el coronavirus, y ahora con las nuevas variantes está arriba de 4 o 5. Bien. Lo que hace que en realidad, para llegar a la inmunidad de rebaño, necesites probablemente el 80% de la población vacunada o que haya padecido la infección. Con lo cual, la verdad que lamentablemente vamos a tardar un poco más. Ojalá tuviera razón el doctor Pizzi, pero yo creo que vamos a tardar más. Bueno, nos quedamos con la expectativa de Rubinstein y las palabras de Pizzi respecto a la posibilidad de una inmunidad de rebaño ya para el mes de septiembre aproximadamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En Fuego Amigo. Pequeño corte y más Fuego Amigo con ustedes.
Bueno, el momento de la bomba llegó, digo la bomba porque es Pablo Caruso, obviamente, ¿no? Bueno, hoy sesionó una sesión plenaria del Parlamento del Mercosur y aprobó por amplia mayoría no el juicio político, sino comenzar el procedimiento para iniciar un juicio político a Fabián Rodríguez Simón, uno de los principales o el principal operador judicial del macrismo. Está prófugo de la justicia. Tiene un pedido de captura internacional, está siendo investigado presuntamente por presionar a un grupo económico en la Argentina, al grupo Indalo. En el medio de la sesión apareció efectivamente Fabián Pepín Rodríguez Simón, legislador del Parlasur, y entre otras cosas pidió revisar el código de ética, porque dice, bueno, a ver, ¿de qué se me está acusando? Si no está claro cuál es mi falta ética, entonces es muy arbitrario. Vamos a escucharlo y después lo bajamos un poquito a tierra, como dice el conductor Schurman. Todavía no sabemos, yo no sé por qué están pidiendo mi remoción. Cuando lo sepa, creo que tengo buenas defensas, y si no las tengo, no las tendré. Pero el procedimiento es lo que importa. Lo que hace el Estado de Derecho no es el tema de fondo, sino el tema de formas. Tiene que haber un código que establezca y tipifique cuál es la conducta a ser penada. Tiene que haber una pena establecida para cada una de las conductas penadas y después tiene que haber un proceso que esté acorde con el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Digo esto, le pido que lo reveamos esta situación, no sé cuáles son los resortes jurídicos o parlamentarios para reverla, pero lo que se está haciendo es de una gravedad inusitada y mucho peor de lo que parecía cuando empezamos. Nada más, señor presidente, gracias. Pero qué tarde los macristas se están acordando del Estado de Derecho, ¿no? Porque durante todo el gobierno de Cambiemos hubo uso y abuso de prisiones preventivas, confección de procesos judiciales sospechados, todavía muchísimos procesos que en Comodoro Pi tienen sometidos a procesos sin decirle a la gente si es culpable o inocente. Y ahora, cuando se ven involucrados, no sabemos si es verdad o mentira tampoco. Habrá que ver si esta misma justicia, ahora que les parece injusta, antes les parecía justa, ¿qué hace? Pero qué loco, ¿no, Caruso? Como ahora recién se preocupan los macristas por el Estado de Derecho. Te hago una pregunta, Pablo. ¿Le soltaron la mano a Pepín? Es una evaluación. ¿Estás solo? Es una evaluación política interesante en el marco de un espacio político que está en diáspora, en el marco de una campaña electoral. Quiero decir, no podés sacar de la escena al expresidente Mauricio Macri, que cuando no pudo ordenar la interna se fue a Europa y dijo, yo la verdad no me meto. En tema de la interna, en mi espacio político no me meto. Entonces, digo que no está en el centro de la atención y probablemente Fabián Pepín Rodríguez Simón siente ese momento de convulsión interna. Es muy interesante lo que dice Catalina, porque además... Catalina. Porque además vos... Ay, nenina. Ay, es la venganza, claro. Porque te presentó como la bomba. Yo ya sé cómo viene esta historia. Sí. No se ponga nervioso, Caruso. Es muy interesante porque Rodríguez Simón dice, bueno, estamos fallando a la letra del Parlasur y cuál es el código ético y de qué se me acusa en concreto. De derecho, o el Estado de Derecho. Él habiendo pasado por alto las reglas de juego de su propio país, porque está prófugo de la justicia, tiene un pedido de captura internacional y habla en una institución como el Parlasur. Pero en representación de la Argentina habla. Y además en representación de la Argentina. Porque además una persona que está cuestionando a la justicia argentina. La cuestiona ahora, ¿no? Porque durante el Cambiemos la justicia era la República. Estaban haciendo justicia encarcelando a los funcionarios kirchneristas con prisiones preventivas, pero ahora esta justicia ya no es confiable, es injusta, en ese momento no se preocuparon y tampoco se presenta, ¿no? Como dicen incluso miembros de su espacio, preséntese, diga lo que, si es inocente, preséntese a la justicia, ¿no? Ahora, ¿nadie le tira una mano de sus ex amigos o amigos? No sé si los mantiene de la mesa judicial. ¿Qué sería? Sí, parecen todos fuera de escena, ¿no? Ninguna declaración de apoyo. Nadie los sale a defender. Nadie los sale a defender públicamente. Bueno, sería
ponerse en el centro de una escena muy, muy picante también, ¿no? Bueno, por eso digo, pero Pepín, ¿no? A ver, hay que ver... También corre la presunción de inocencia y hay que ver qué pasa, ¿no? Con las acusaciones en su contra, si son verdad, si son mentira, pero las acusaciones en su contra no es solamente él que está siendo investigado. Había, según la justicia, una supuesta mesa judicial que funcionó durante el gobierno anterior. O sea, hay otras personas. Sí, hay varias causas también, ¿no? que se están investigando. Recordemos además que Pepín Rodríguez Simón va a la elección del 2015, que es donde sale electo como miembro del Parlasur, mientras está siendo investigado, no sobreseído como el expresidente Mauricio Macri, por haber coordinado la UCEP, que era la que salía a fajar personas que están en situación de calle, digamos, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como ex jefe de gabinete del Ministerio de Espacio Público, si no me equivoco. Bueno, todos esos antecedentes corren en la lectura que hace Catalina. Bien, ahí está la historia de Pepín, con este nombre tan simpático, con la descripción que hizo. Lo importante la es bomba. que Catalina... Nuestra bomba, la bomba Catalina, y hay una chicanita entre uno y otro, pero tenemos que redondear este programa y vamos a ir al fuego amigo del día, ¿te parece bien, Por Cata? supuesto, porque este programa siempre tiene fuego amigo, hay fuego amigo en todos fuego lados. Amigo. Discutimos un poquito hoy, Hoy sí, bueno, pero está bueno. Si pensamos todos lo mismo, qué aburrido, ¿no? Lo decimos para los haters que están en las redes sociales. Nos queremos mucho, pero justamente este programa, desde la información, tiene miradas diferentes y es lo rico de este programa. No vayan a buscar nunca acá posturas dogmáticas. El fuego amigo del día es de Gerardo Morales. Sí, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, dice: tenemos que terminar con el gobierno de los CIOs. Tiene que haber más política. Si yo leo esta declaración y no sé quién la dijo... Y yo pienso que es un kirchnerista. Y claro, pero no, es Gerardo Morales, cada vez más crítico con un sector interno, me parece, ese espacio que es el sector del PRO. Recordemos que Gerardo Morales viene diciendo, lo contamos ayer, que el candidato de Juntos por el Cambio para el 2013, candidato a presidente, podría ser él, Lustó Omanes. Se pone en escena a todos radicales y corre de escena a todos los candidatos del PRO, sea Mauricio Macri, sea Horacio Rodríguez Larreta. Prendida a fuego, la interna de Juntos por el Cambio. De la de Frente de Todos todavía hablamos poco porque sale poco, pero Juntos por el Cambio está prendido a fuego. Sí, les doy un dato. Alguien le está hablando al oído a Patricia Bullrich y le está diciendo: observá la oportunidad que tenés de mostrarte, aún en un territorio donde efectivamente podés perder la elección, provincia de Buenos Aires, podés mostrarte, guerrera, dijo ayer Hilda Chiche Dualde, ¿no? Podés mostrarte guerrera defendiendo los trapos en un lugar donde Vidal huyó. Aprovechá esa situación, construí tu imagen política, pensá futuro. Alguien le está diciendo esto a Bullrich al oído porque de alguna manera también sabe que en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires va Vidal. Bien, nos tenemos que despedir. Nos vamos después de este programa picante, se dice ahora, porque yo uso palabras antiguas y se enojan ustedes. Se picó, ahí está. Se picó el programa, Cata, pero nos tenemos que despedir. Nos despedimos, pero mañana tenemos revancha, otro gran programa. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Buenas noches a todos, a todas. Y a todos. Chau.